Bienvenidos, vamos a empezar. El tema que me corresponde es la nueva normalidad, entendiendo que estamos en una situación muy compleja, estamos hoy en día viviendo algo que quizá para la gran mayoría de nosotros era desconocido, o quizá no lo imaginábamos de esta manera, pero que tenemos que afrontarlo y estamos aquí pues para ver cómo lo podemos hacer en un mejor escenario, en un mejor ambiente. Pues bueno, vamos a arrancar primero. Me gustaría que viéramos una serie de antecedentes que quizá no tienen nada que ver con el mundo de recursos humanos, pero considero que valen mucho la pena por lo menos tener presente esos antecedentes que forman parte de la historia de la humanidad para posteriormente movernos a lo que es o será nuestra nueva normalidad y poder entender mejor cómo vamos a manejarnos a partir de los próximos días o cuando ya regresemos a nuestra operación. Entonces, vamos a ir primero a ver estos antecedentes. Voy a iniciar un poco con lo que es el antecedente de las pandemias, aunque no soy un científico, no soy un médico, sí siento que es importante que todos sepamos un poquito más sobre ello. Quizá hoy en día todos sabemos qué es el COVID-19, de dónde viene, cómo se inició y todo lo demás. Y también sabemos que hace algunos años existió la influenza H1N1, que se originó en México. Pero también es bueno el checar que a lo largo de toda la historia han existido muchísimas otras, ahora sí que de un impacto mayúsculo en la humanidad. Y si lo medimos en cuanto al número de muertes, podemos ver que en primer lugar está la peste negra, por allá en el año de 1347, posiblemente la viruela en el año de 1500, luego la gripe española en 1918, después la plaga de Justiniano, el VIH, la tercera peste, la peste antonina, las grandes pestes del siglo XVII, la gripe asiática de Rusia, Hong Kong, la epidemia de la viruela en Japón, en fin. A lo largo de la historia han existido muchísimas enfermedades, pandemias que han hecho estragos en la historia. Entonces, esta no es ni va a ser la última. Por eso puse esta gráfica para tenerlo como un antecedente. Pero también hay otras, como por ejemplo las que vamos a ver más adelante. Y esta foto se me hizo muy interesante el compartírselas, porque no es un hospital de esos que se crearon en China hace un par de meses, sino que esta foto fue tomada en lo que fue la gripe española, que sucedió entre el 1914 y 1919. Esta otra foto también me llamó mucho la atención, porque hoy en día es muy común ver que estamos transitando por las calles o en los negocios, en las tiendas departamentales, usando cubrebocas. Y si se fijan, esta foto fue tomada después de la gripe de Hong Kong, allá entre el 68 y el 70 del siglo pasado, es decir, hace 50 años. Entonces, el usar cubrebocas no es nada nuevo, no nos tiene que sorprender o no nos debería de sorprender el ver a alguien usar un tapabocas o usar guantes o estarse protegiendo. Por eso considero muy importante el hecho de analizar los antecedentes que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, y por eso quise proyectarles esas dos fotografías, ¿de acuerdo? Pero también han existido otro tipo de situaciones como las crisis económicas, no nada más las de las pandemias o las enfermedades. ¿Okay? Y repito, esto es un poquito para que podamos entender el contexto de lo que pudiera o va a ser nuestra nueva realidad. Pudiéramos hablar de las crisis económicas como la del Martes Negro, que sucedió ya en 1929, o bien llamada la Gran Depresión de Estados Unidos. También el Lunes Negro, que ocurrió en 1987, la crisis petrolera del 73, la crisis del tequila, que se origina a finales del 94, principios del 95, y se dio aquí en México
por eso el nombre de tequila, y posteriormente se expande en todo el continente y luego a lo largo del mundo. Es decir, no nada más las pandemias como tal se originan en una ciudad, en un pueblo, en un municipio y tienen impacto en otros continentes. También las crisis económicas así pueden desarrollarse. Primero, se observa en ciertos destinos, pero gracias a la globalización que hoy en día tenemos, se va expandiendo. Por allá en el 97 la crisis asiática, luego la crisis del vodka, que se origina en Rusia, por eso su nombre, la crisis de samba, que se da en Brasil, también por ello el nombre, luego la crisis del tango, que se dio a principios de este nuevo siglo o milenio en Argentina, la crisis económica de las inmobiliarias del 2008, posteriormente la burbuja económica de las empresas .com, en donde de repente todo era digital, computacional, y se llega a una crisis hasta la actual que estamos viviendo, derivado del COVID-19 o del coronavirus. ¿Okay? También, a lo largo de la historia, no nada más ha habido pandemias ni crisis económicas, sino también han existido guerras que han terminado en una crisis ya sea económica o inclusive una crisis médica o de salud. Por eso es bien importante tener estos antecedentes. Pudiéramos hablar de la Primera Guerra Mundial, que se suscitó en 1914 a 1918, o de la Segunda Guerra Mundial, que pasó entre 1939 y el 45, que por cierto, gracias a la Segunda Guerra Mundial, fue la última vez que los Juegos Olímpicos se habían suspendido hasta este año, que también se van a suspender derivado de la situación que estamos viviendo. Pero antes de eso ya se habían suspendido los Juegos Olímpicos y eso fue precisamente en la Segunda Guerra Mundial, para que veamos cómo podemos ligar algunos hechos históricos con lo que estamos viviendo actualmente. La Revolución Francesa, que se dio en 1789 al 99 de ese siglo, y que se extendió también a otros lados. La Guerra de los 100 años, la Guerra de Vietnam, la Revolución Rusa, la Guerra del Golfo Pérsico, la Guerra de los Pasteles, que se dio aquí en México y que nosotros la ganamos, y que gracias a ello celebramos el 5 de mayo, que casualmente es más famosa en Estados Unidos o en otros países que aquí en México, ¿no? Pero esa guerra es de las más conocidas a nivel mundial. También está por ahí catalogada dentro de las más famosas, digamos. También está la Guerra de Irak, en fin. Aquí unas imágenes de lo que fue la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y todos esos fueron, digamos, antecedentes un tanto negativos, pero que la humanidad ha vivido, ha sobrevivido y seguiremos viviendo, ¿ok? El hecho de mostrar estos antecedentes es para entender un poco que esta situación no nos va a detener. Al contrario, cuando pasemos la contingencia, estaremos viviendo una nueva época, estaremos viviendo una nueva etapa y somos agradecidos de estar pasando por esta situación. Desafortunadamente no todos la estamos pasando muy bien, quizá alguien ya se quedó sin trabajo, quizá alguien no está percibiendo los ingresos que estaba acostumbrado, quizá de los 100 pesos ahora tiene 0, en fin. Pero dicen por ahí que de lo malo, si le podemos sacar algo bueno, pues entonces hay que explotarlo, ¿no? Entonces, esta generación, pues vamos a quedar con esa marca de que nos tocó vivir un suceso histórico, como aquellos que ahorita acabamos de ver, llámese guerras, llámese pandemias, como quieran que se denominen. Es un suceso histórico lo que estamos viviendo en estos momentos y vale la pena el tomar nota y decir, o levantar la mano y decir, yo soy parte de ese suceso histórico, yo estoy en esta época que se está viviendo hoy en día. Pero no todo ha sido negativo, también hay antecedentes positivos y que vale mucho la pena también traer el día de hoy a esta sesión, como por ejemplo a los grandes pensadores, inventores o innovadores que ha tenido la historia o la humanidad. Y solo por citar algunos, pues podemos ver
las imágenes aquí de Aristóteles, de Albert Einstein, Isaac Newton, Stephen Hawking, Marie Curie, Galileo Galilei, Pascal, en fin, Tesla, que quizá hoy en día es de los más conocidos porque una de las compañías más famosas del mundo lleva su nombre. Pero gracias, ¿y por qué poner a estos famosos personajes de la historia? Bueno, porque gracias a ellos, hoy en día vivimos una situación diferente a la que ellos encontraron cuando empezaron a experimentar, ¿de acuerdo? Y entonces ahora, los que estamos viviendo esta situación, nos va a tocar, así como ellos, experimentar. ¿Para qué? Para que cuando todo pase, las cosas sean diferentes. Entonces nosotros tenemos que sacar esa parte creativa, esa parte innovadora y quizás científica en el rubro que a cada uno de nosotros nos toca estar para innovar y para hacer las cosas de una manera diferente a como se venían realizando antes de esta contingencia. Otros antecedentes de los más positivos, pues la invención de algunos artículos que han marcado la historia de la humanidad, como puede ser el teléfono, el internet por allá en el año 69, el papel, en el año 105 antes de Cristo, la rueda, hace pues, más de 5,000 años, la creación de la PC, el teléfono, la televisión, que ya va a cumplir 100 años, inclusive el mismo condón en 1640, la pila, el microscopio, que gracias a eso pues se ha podido avanzar mucho en la parte de la ciencia, la cámara, el lápiz, en fin, hay muchos inventos que han marcado la historia de la humanidad y que nos han ayudado a ser mejores. Por ejemplo, cuando se crea la primera computadora allá a principios de los 60, pues era todo un cuarto, muchos cables, muchos paneles, prácticamente tenía varios pasillos y esa era una computadora, pero fue evolucionando y gracias a que a otra persona se le ocurrió hacer unos circuitos más pequeños y luego inventar el microchip, pues entonces se llega a las computadoras que conocemos y como las vemos hoy en día. Pero si a alguien no se le hubiera ocurrido, si alguien no hubiera tenido esa creatividad, esa impaciencia de estar pensando las cosas de una manera diferente para revolucionar lo que tenía en ese momento y hacer algo diferente, quién sabe qué hubiera pasado. También está el internet, ¿sí? Que gracias a las computadoras a alguien se le viene la idea de, bueno, empezar a comunicarse entre esas computadoras y crear sistemas de comunicación diferentes a los que se tenían en ese momento. Hoy en día es muy fácil decir internet, hoy en día es muy sencillo mencionar esta palabra y todo lo que gira dentro y alrededor del mundo de la internet, pero imagínense por allá a principios de los 60, cuando ni siquiera existía la tecnología y ellos ya, los creadores del internet, imaginaban esto que nosotros ya estamos viviendo. ¿No? Algunas personas se juntaron, fueron muy creativas y empezaron a desarrollar. ¿De acuerdo? Otro antecedente, y aquí lo subrayo mucho, el teléfono, porque prácticamente todos tenemos nuestras vidas, o parte de nuestras vidas, metidas en un teléfono. Pero hace años, décadas, el teléfono no era como lo vemos hoy en día. Simplemente era una caja de madera con un cable que iba de un punto a otro y gracias a ese cable pues nos podíamos comunicar. Haciendo girar los circuitos. Posteriormente fue evolucionando ese teléfono hasta lo que hoy en día conocemos como pues, una computadora personal de bolsillo, ¿no? O los llamados smartphones. Pero antes las cosas no eran así y hoy en día todo nuestro actuar, nuestras actividades, inclusive las hemos adaptado a lo que viene siendo un celular. Entonces, así como hemos adaptado nuestra vida a esta nueva tecnología, tendremos que hacer lo mismo para cuando pase esta contingencia. Por eso es que ponemos estas diapositivas con esos gráficos. Y ahora bien, con tantos cambios a nivel mundial y en la historia,
¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que viene? ¿Cuál va a ser nuestra nueva normalidad? Ya vimos que hubo guerras, que hubo pandemias, que hubo epidemias, que hubo crisis económicas, pero que también han existido grandes personajes que nos han ayudado a facilitarnos las cosas, y también ha habido grandes inventos que nos han venido a hacer de una manera más ágil las actividades. Entonces, ¿cómo conjuntamos todo eso que es parte de la historia para escribir un nuevo capítulo? Eso ya es responsabilidad de los que estamos aquí y también de los que, por supuesto, están afuera o forman parte de nuestros equipos. Y nuestra nueva normalidad la debemos de entender de la siguiente manera. Como individuos, es decir, yo en lo individual, ¿cómo voy a asumir esa nueva normalidad, este nuevo rol? Como integrantes de un departamento o de un equipo de colaboración, o como líderes, o como directores o gerentes que podamos ser, inclusive como propietarios, porque tal vez alguien dice, oye, yo tengo un negocio y ¿cómo le voy a hacer para afrontar esta nueva normalidad? Entonces, hay diferentes perspectivas y desde cada una de ellas debemos de sentarnos y de ver cómo vamos a entender esta nueva normalidad. Vamos a enfocarnos en hablar del mundo del recurso humano, sobre estos nuevos tiempos que vamos a vivir. ¿De acuerdo? ¿Y qué hacer? Pues bueno, ahorita ya les decía, dependiendo de cómo nos estemos enfocando, como individuo, que me aíslo, me encierro, como integrante de un equipo que nada más me acoplo y sigo la corriente, como borreguito, como un líder, como un gerente, como un director, me adapto a lo que diga mi empresa y me establezcan desde arriba. Como director, despido a mi gente porque no me queda de otro, porque no tengo dinero. O como propietario me retiro la inversión, retiro lo que con tanto esfuerzo creé, lo que gracias al talento de muchas otras personas hicimos en conjunto. ¿Qué hacemos? Repito, todo va a depender del enfoque que le queramos dar. Pero cada uno de estos podemos establecer un nuevo patrón, podemos establecer una nueva forma de ver y hacer las cosas. Simple y sencillamente es cuestión de analizarlo muy bien. Ahora, independientemente de lo que es este webinar, quise poner como intermedio lo que la autoridad gubernamental o federal ha establecido como lo que serán los nuevos protocolos que las diferentes empresas deberán de tener. Y esto salió hace apenas 2 días. Por eso también considero muy importante el tomarlo en cuenta en esta plática, para que no se nos escape. ¿Por qué? Porque cuando regresemos a nuestras labores, deberemos de seguir y de considerar o de contemplar en todo nuestro actuar estos pasos que desde la federación se nos están dictando, ¿no? Y es muy simple, seguir las políticas y acciones que tengamos establecidas en nuestros planes de seguridad para aplicarlos en las empresas, ¿no? Es decir, informar de manera general lo que es el SARS, establecer un control de visitas, de quién entra, quién sale, en qué hora, cuántos son, ¿para qué? Para no nada más llevar un control, sino para saber cuántas personas hay, de dónde vienen, a dónde van, con quién van, etc. También una autoevaluación de seguridad sanitaria, es decir, cómo está mi centro de trabajo en cuestiones de seguridad sanitaria. No nada más es, hago la limpieza en la mañana o en la tarde. ¿Qué condiciones tengo? Tanto para mi equipo como para el resto de los colaboradores. Y esto lo tenemos que hacer antes. Hay que hacer un estudio. Oye, todo está en condiciones, todo está sanitizado. Sí, ok, vamos a abrir entonces. Oye, me hace falta aplicar una sanitización a todos los espacios. Bueno, entonces vamos buscando aquella empresa o aquellos
equipos y productos que me puedan ayudar a brindar una sanitización acorde a los principios que la Secretaría de Salud está estableciendo. También un programa de capacitación para entender cuáles van a ser esos nuevos procedimientos o protocolos que deberemos de seguir. Como por ejemplo, cuando me subo a la ruta de transporte, deberemos de conservar la distancia los primeros meses, deberemos de seguir lavándonos las manos de manera constante, utilizando gel de manera casi inmediata cuando tocamos cualquier superficie. Deberemos de estar desinfectando las mismas unidades de transporte, desde que llego, cómo me reciben, si me están tomando la temperatura, si hay un arco que me ayude a sanitizar mi ropa, mis prendas y en sí toda la persona cuando estoy ingresando a mi trabajo, a la propiedad. Todo eso lo tenemos que llevar a cabo, pero también tenemos que enseñarle a nuestro personal cómo vivir con esos nuevos procedimientos. Cuando vayamos al comedor, también deberemos de tener nuevos protocolos de convivencia, aunque estemos en una cafetería, en un comedor industrial o en un restaurante. ¿Por qué? Porque definitivo, por lo menos los 3 a 6 primeros meses de cuando regresemos de esta contingencia, no deberemos de hacer las cosas como las veníamos haciendo. Hay que ponernos un chip de que estos meses siguientes van a ser de una manera diferente. Si yo entro al comedor, debo de respetar los espacios de la persona que se está sirviendo enfrente. Ya no pueden estar todos los utensilios a disposición o a la mano de todo el mundo. ¿Por qué? Porque entonces todo el mundo va, al meter sus dedos, está creando una contaminación cruzada. Debo establecer un mecanismo en donde una sola persona sea quien provea esos utensilios de cocina. En fin, toda esta secuencia, dependiendo ya de las instalaciones que tengamos, se deben de desarrollar protocolos muy bien establecidos, pero deberemos de informarlo y de entrenar a nuestro personal para que los lleve a cabo conforme fueron establecidos. De igual forma, tendremos que publicar material educativo en las diferentes áreas de nuestro personal o por donde transitemos, para que de forma fluida y constante estemos recibiendo información y señales de lo que tenemos que hacer y de lo que no debemos de hacer. ¿Por qué? Porque el ser humano, por naturaleza, tendemos a bajar la guardia. Entonces, ese material educativo nos va a servir para estar al día, independientemente de lo que podamos dar impreso y que yo me pueda llevar a mi casa para leerlo, para estudiarlo o para compartirlo con mi familia. Debemos de tener material ilustrativo en nuestras empresas. ¿Okay? Y en general, armar un plan con todo lo que implique el retorno al trabajo. No es únicamente esperar a que el gobierno diga, tal fecha ya regresamos todos a nuestras labores. Desde ahorita, nosotros lo que debemos de estar haciendo, y esa es parte de nuestra nueva normalidad, debemos de estar realizando un plan de trabajo para saber cómo vamos a recibir a nuestros trabajadores. ¿Cuántos van a llegar el primer día? Porque si nosotros llamamos al 100% de nuestros trabajadores, nos podemos meter en un problema, no nada más de salud, podemos crear una fuente de contagio y eso es lo que tenemos que evitar. Entonces, tenemos que ver si los vamos a llamar a todos, ¿qué vamos a hacer? Porque si llegan todos al mismo tiempo, ya estamos faltando una de las reglas básicas, que es la de la sana distancia. Entonces, todo eso lo tenemos que empezar a planear. Y si mi empresa tiene 100 trabajadores o 5,000 trabajadores, entonces, pues no es lo mismo y deberemos de realizar muchas dinámicas o diferentes dinámicas para poder separar a los grupos o departamentos y que no todos estén aglomerados, ¿de acuerdo? También es muy básico el tener un código de ética de no discriminación, porque esto es como cuando se inició lo del VIH, por ejemplo, hace por allá en los años 80, cuando, y por eso precisamente es que puse esos antecedentes, porque cuando recién sale esa enfermedad, muchos malamente señalaban a cierto sector
y pensaban que solamente esas personas son las que se podían infectar, cuando en realidad cualquiera se puede infectar. Y hoy en día es lo mismo. No podemos tachar, no podemos discriminar a alguien que tenga una gripe y que podamos pensar, me vas a contagiar de COVID-19. No, espera. Hay que establecer códigos muy puntuales, muy precisos de no discriminación para cuando alguien está enfermo. Y esos protocolos también deberán de llevar el qué hacer cuando alguien se enferma, ¿sí? Para poder establecer, uno, qué tipo de enfermedad tiene y entonces qué seguimiento le voy a dar o qué tratamiento le voy a tener con esa persona, ¿de acuerdo? Todo eso deberá de venir plasmado en este código de éticas. A grosso modo, esas son las indicaciones que de parte del gobierno, a través de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Trabajo, nos ha hecho llegar a las empresas y que nosotros debemos, en conjunto con nuestros equipos, deberemos de darle seguimiento, ¿ok? Ahora, esto es lo mínimo. Si en cada una de nuestras empresas nosotros tenemos el presupuesto y la disponibilidad de hacer más cosas, hay que hacerlas, porque eso nos va a permitir precisamente generar nuestra nueva normalidad para poco a poco irnos acostumbrando. Pero si ahorita mi empresa está en suspensión, ahorita es cuando debo de empezar a trabajar o debo de estar trabajando, mejor dicho, en esos protocolos, en esos procedimientos, en esa nueva normalidad que va a tener el trabajador cuando nosotros le llamemos y que regrese de vuelta a su trabajo, ¿ok? Eso ahorita lo deberemos de estar haciendo para hacer pruebas, establecer márgenes de error y entonces cuando le llamemos al personal, no empezar a experimentar, ¿sí me explicó? Y no crear un problema mayor, ¿ok? Y ahora sí, antes de ir a lo nuevo que tiene o que tendrá el universo de los recursos humanos, pues también vale la pena mucho el hablar sobre la evolución que ha vivido los recursos humanos a lo largo de la historia. Y todo por allá empieza, según los que saben de esto, en la Revolución Industrial, hace ya pues más de 100 años, cuando derivado del exceso de la mecanización, cuando salen todas las industrias, todas las fábricas, y entonces esa tarea genera una creciente insatisfacción entre el personal de estas empresas, de estas grandes fábricas, lo cual da origen a las primeras medidas que lleven a solucionar los problemas que se estaban presentando con la salud, con la vivienda y con los horarios que tenían los trabajadores. Precisamente por eso es que nosotros ahorita, que la empresa está en suspensión, debemos de trabajar en esos programas, en esos manuales y en ese plan para que no haya ningún problema, sobre todo de salud, con nuestro personal. Pero así es como nace en la historia los recursos humanos como tal. Posteriormente viene ya el siglo XX, donde surgen las primeras oficinas que se dedican a la gestión de personal. Y poco a poco se empieza a explorar otras áreas, como la de contratación, el despido, las fórmulas de los salarios, el análisis de la productividad, porque anteriormente no había una persona encargada de estos departamentos o de estas áreas. Simple y sencillamente el dueño o el patrón o el patriarca o la familia encargada de la fábrica o de la empresa eran los que manejaban prácticamente todo y ellos decidían cuánto pagarle a quién y tan es así que ahí está la esclavitud, ¿no? Que por eso se viene abajo. Porque no había condiciones para aguantarlo y para que continuara a lo largo de la historia. Y poco a poco los representantes de recursos humanos en el siglo XX fueron tumbando el carácter autoritario que tenían los representantes que en ese entonces había en las empresas, porque esos, digamos que los que las manejaban, pues eran simple y sencillamente líderes que trabajaban a la par del dueño, a la par del copropietario y hacían lo que querían en las empresas.
sin pensar en el factor salud, sin pensar en el factor humano, sin pensar en el factor familia, mucho menos en el factor social, ¿no? Entonces, así es como va evolucionando también en el siglo XX el Departamento de Recursos Humanos, llegando a los años 70, 80, en donde ya la parte disciplinaria de la época anterior de los recursos humanos viene a ser reemplazada por otro en el que se empieza a dar más peso a los factores psicológicos y sociológicos de cada una de las personas que integran la plantilla o que integran la fuerza laboral, ¿sí? Es cuando se dan ya los primeros líderes de manera formal como recursos humanos, teniendo los primeros pasos para mejorar lo que viene siendo la adaptación entre el personal y la empresa, ¿sí? ¿Qué medidas, qué dinámicas establecemos para que el factor humano con el de la empresa se adapten mejor? Y también aquí es cuando ya se empieza a dar una mejor gestión del personal y hablar de una forma más común o abierta del concepto como que hoy en día conocemos como el clima laboral. Y es cuando empezamos ya, o se empieza en ese entonces, a preocuparse por cómo está la persona, qué siente el trabajador, porque al final del día eso influye en su productividad. Si el trabajador está enfermo, está decaído, está preocupado, inclusive desmotivado, eso tarde o temprano va a tener un impacto en los números de la empresa. Y ahí es cuando se empiezan a medir todo esto. Después viene la era digital, que es otro paso dentro del mundo de los recursos humanos. Llega el Internet, la progresiva consolidación de las nuevas tecnologías, y entonces los modelos de las empresas toman un giro. Y también lo es así el Departamento de Recursos Humanos. El personal de las compañías que están trabajando ahora están más calificados que antes para ejercer sus labores. Y todo ello gracias a que también hay una mejor selección. Reclaman cada vez más espacios de participación, una interacción en la decisión, en la toma de decisiones de la empresa cada vez más fuerte. La gestión del talento se convierte en una prioridad. Los recursos humanos, digamos que ahora con la época digital, ampliamos nuestro núcleo de operación. Ya no nada más es la contratación, el despido, también ya vemos la parte de la formación, la capacitación, el desarrollo, la cultura, y no los horarios como antes se manejaba, ¿no? El jefe de personal es el que dicta los horarios, es el que contrata y despide. No nada más se ve eso, sino que se empieza a ver muchas otras cosas gracias a los avances de la tecnología. Los procesos ya son más dinámicos, más ágiles y van integrados con los objetivos generales de la empresa, ¿sí? Que antes, pues, simple y sencillamente no se daba. Antes, el Departamento de Recursos Humanos seguía indicaciones de parte del propietario o de parte del director de la empresa y punto. Hoy en día, los departamentos de Recursos Humanos van de la mano con la dirección de la empresa para darle información al director general o inclusive a los propietarios para que ellos tengan suficientes elementos y saber hacia dónde van a dirigir o hacia dónde van a conducir su compañía. Pues bueno, después de haber visto un poquito la evolución del mundo de los recursos humanos, es hora de entrar al tema de ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué viene? ¿Sí? Pues es tiempo de reinventarnos, no necesariamente reinventar. Es decir, tenemos que cambiar nosotros, no necesariamente cambiar las cosas. Es hora de que propongamos, no de que impongamos. Es momento de que integremos y no de que separemos, porque cuando se dan las crisis es muy fácil de que todo el mundo agarre cada quien por su lado. No debe ser así. Es tiempo de que nos superemos y no de que superemos a alguien más. Es tiempo de invertir, pero en experiencias, no tanto en materias. Es decir, hay que sumar experiencia en lugar de sumar cosas. Hay que ahorrar con un propósito, no simplemente para juntar un monto económico. Hay que aprender, no nada más hay que estudiar, porque son dos cosas completamente distintas. Hay que compartir en lugar de guardar.
hay que acompañar en lugar de solamente dirigir. Hay que vivir y convivir en lugar de estar recluidos. Eso es lo que viene, esa es nuestra nueva normalidad. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, hay que establecer prioridades de vida, no de momentos. Y lo mismo tiene que ser en nuestro departamento de recursos humanos, en cada una de nuestras posiciones con nuestros diferentes directores. Hay que buscar proponer y mantener la mejor actitud que podamos y también invitar a que los demás lo hagan de esta manera. Hay que integrar a nuestro equipo para ir en conjunto, no para ir nosotros a la cabeza y los demás hacen lo que uno dice. No. Hay que encontrar nuevos esquemas de horarios, de pagos, de contrataciones, de despidos. Y aquí alguien pudiera decir, oye, dame un ejemplo. Y ahí les va uno muy sencillo. En lugar de pensar en un finiquito de 3 meses, que regularmente así lo pensamos o lo analizamos, pues, oye, mejor planear un pago de una experiencia tipo vacacional y a la vuelta con el monto económico que representa esos 3 meses y a la vuelta de ese tiempo estás de regreso, o a la vuelta de unos meses más, tener a la persona de regreso aquí con nosotros. Y de esa forma no pierdes el talento que tanto trabajo te costó encontrar, seleccionar, capacitar, desarrollar y que le ha dado a tu empresa. A eso me refiero cuando digo buscar nuevos esquemas, inclusive hasta la nueva normalidad. Oye, ¿qué significa? ¿Qué es? Pues es contemplar todos los antecedentes que hemos tenido durante nuestra historia y tener presente todos los cambios que hemos vivido para mantener al día la innovación. Y en general vivir. Esa es nuestra nueva normalidad. Y como Departamento de Recursos Humanos tenemos que transmitirle a los demás departamentos de nuestra organización, independientemente de que sea pequeña, mediana o muy grande, hoy en día hay que hacerla que viva más como persona, como trabajadores, como líderes, como directores, como propietarios. Sí, tenemos un propósito, sí tenemos una descripción de puesto, pero hay que transmitirle más vida a esas líneas que dice nuestra descripción de puesto. Tenemos que empezar a vivir más lo que viene siendo nuestras labores. ¿Por qué? Porque el día de mañana, en un año, o en 10 años, o tal vez en algunos meses, ¿podemos tener una crisis económica? Sí. ¿Podemos tener otra crisis de salud? Sí. Oye, ¿puede existir una guerra mundial? Sí. Eso ha existido a lo largo de la historia y van a seguir existiendo. No quiero decir con ello que mañana nos vamos a enfrentar a otra crisis. No, a lo que voy es que tenemos que empezar a vivir más nuestras vidas, nuestras posiciones, nuestros departamentos, nuestras empresas, nuestras familias inclusive, a sentirlas más, a vivirlas más. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que vamos a tener el próximo año. Entonces, hoy hay que estar agradecidos porque lo estamos viviendo esta pandemia, estamos viviendo esta crisis. Tenemos esa oportunidad de ser nosotros lo que lo estamos viviendo. Los que lleguen a futuro, pues ellos simple y sencillamente van a ver lo que nosotros les contemos o lo que puedan encontrar de material en las bibliografías, en los libros, en internet, en fin. Por eso es muy importante el ponerle vida a nuestras funciones y actividades. ¿De acuerdo? Ok, y ahora sí es tiempo de que vayamos a comentarios generales para empezar a atender algunas dudas, algunas observaciones que pudieran tener. Y aquí, Elvira, no sé si tú me puedes ayudar a sí, con mucho comentarios y con gusto los atendemos cada uno de ellos. Claro que sí. Ricardo Sonda nos dice, dentro de la industria turística, en esta nueva normalidad, ¿se crearán puestos que no existían en la hotelería? ¿Desaparecerán puestos que ya no serán necesarios? ¿Cuáles? Son correctas las dos cosas, los dos
puntos, y es a lo que me refería hace rato, ¿no? De que, oye, en lugar de pensar el entregar un finiquito como tal, oye, a ver, vamos a pensar, un finiquito son 10 pesos y el invitarlo a tener una experiencia de vacacional te lleva a los mismos 10 pesos. Bueno, piensan mejor en eso en lugar de lo otro. Sí, vamos a necesitar también crear nuevas posiciones, por ejemplo, y todo va a depender de la infraestructura que tenga cada una de las empresas, ¿de acuerdo? Por eso es muy difícil decir una sola posición o muchas, pero por decir un ejemplo X, deberemos de contar ahorita, cuando regresemos a nuestras empresas, con una persona que nos esté dando la bienvenida. Hay instituciones en donde no hay nadie en el ingreso porque simple y sencillamente entran con una tarjeta. Entonces llegamos con una tarjeta y nos da libre acceso y pasamos. Y hoy en día nos tiene que tomar la temperatura, deberemos de hacer un registro o deberemos de pasar por el arco de sanitización, etcétera. Salvo que una compañía diga, oye, yo prefiero comprar una cámara que tenga todo eso incluido, que mida la temperatura, que sanitice, que me identifique quién es, cómo viene su temperatura corporal, etcétera. Bueno, si tienes la capacidad de comprar un equipo de estos, pues adelante, pero si no, vas a tener que poner una persona, por lo menos los 3 primeros meses, una vez que regresemos. Y ese es un puesto con una función nueva, una función que hoy en día o hasta hace unas semanas no se tenía en la operación. ¿Van a desaparecer posiciones? Seguramente sí, y otras van a, digamos que se van a, más que desaparecer, lo que ahorita sí pudiera ser es crear un híbrido, que ciertas posiciones, en lugar de que estén en la fuente de trabajo, van a permanecer en sus casas, con el objetivo de tener el menor número posible de personas en las empresas. Entonces, con esa consigna, oye, ¿cómo le puedo hacer para, en lugar de hablarle a mis 10 trabajadores, pues nada más citar a 8? Ah, pues que fíjate que la persona encargada de ver todo lo relacionado con pagos, compras, adquisiciones, y todo eso, lo haga de manera remota desde su casa. Y entonces deberemos empezar en su esquema de evaluación, en su esquema de cumplimiento, de seguimiento de objetivos que quizá hoy en día no se tienen. Ahora bien, hay otras plazas y otros puestos que por más que la situación en futura nos lleve a otros esquemas, no van a desaparecer. Por ejemplo, el hecho en un restaurante, el cocinero difícilmente va a cocinar desde su casa para poder atender el restaurante. Esas plazas no van a desaparecer. Tenemos que buscar aquellas que sí pueden realizar su función en otro lado que no es el de la empresa, con la consigna, repito, de que seamos los menos o de que sean las menos personas las que estén en la fuente de trabajo. Pero definitivo, sí va a haber algunas plazas que van a desaparecer o que se van a fusionar con otras y va a haber nuevas plazas, por supuesto. Por lo menos los 3 a 6 primeros meses de esta contingencia, y una vez pasado ese tiempo, entonces la organización se va a dar cuenta si esa posición se queda o simple y sencillamente digamos, regresa a las funciones anteriores que venía desempeñando. Bien, muchas gracias. Omar le contesta también a Ricardo, pero lo leo. Ricardo, imagina el papel que ahora representa el receptor de mercancía en un hotel. Sin su ayuda en esta área será imposible establecer protocolos que den resultados en orden de detener la contaminación antes de que entre al centro de trabajo. Eso nos lo dice. Por ejemplo, en relación a ese comentario, sí. Antes de pensar o deberemos de irnos un poco más atrás y no nada más ocuparnos en cuanto llega el camión con la mercancía. Deberemos de estar ahorita platicando con esa empresa de cómo está sanitizando sus productos, sus equipos, para que cuando lleguen a nuestras instalaciones ya lleguen las condiciones que nuestra empresa las necesita. O que nuestros estándares o protocolos de limpieza lo tienen establecido. Pero eso es parte del programa, del plan de acción que debemos de estar haciendo ahorita para que
cuando se reactiven las operaciones no nos tengamos que estar ocupando en ese tipo de preocupaciones. Claro, sí, que los proveedores también estén obviamente involucrados. Nos dice Yanina Cruz, salarios emocionales. Quizás tengas tú algo que decir acerca del salario emocional en esta nueva normalidad. Sí, y también a eso me refería en la parte de experiencias, que tenemos que empezar a que cuando desarrollemos nuestros presupuestos para el próximo año o cuando esto suceda en nuestras empresas, en lugar de pensar en montos económicos, a establecer experiencias, ¿de acuerdo? Que al final del día tienen un costo económico, sí, pero en lugar de llegarle al trabajador, al director, al gerente, con, oye, te voy a dar un bono de 1,000 pesos o una comisión de tal, oye, fíjate que si tú logras estos objetivos, también vas a alcanzar el obtener esta experiencia. Es decir, que cuando el colaborador salga de su empresa, y cuando digo salga me refiero a que ya terminó su jornada y va a su casa, diga, oye, yo en esta empresa estoy obteniendo X experiencia. Debemos de apostarle dentro de ese salario emocional a las experiencias de vida, tanto como lo hacemos con la parte salarial. Y por supuesto, y esto va en lo que es la parte del salario emocional. Entonces, si yo estoy en una empresa en donde no existen ese tipo de incentivos, no se tienen en cuenta ese tipo de beneficios, este es el mejor momento para empezarlo a planear. Oye, y si mi empresa no tiene los recursos, entonces hay que irnos un poco más arriba y establecer que los presupuestos o los ingresos nos permitan el que podamos poco a poco o con el paso del tiempo ir desarrollando esquemas que nos permitan entregarle a los trabajadores beneficios emocionales, beneficios de experiencias de vida más que un simple trabajo. Muy bien, perfecto, muchas gracias. Gerente de Recursos Humanos nos dice, ¿hasta dónde la hospitalidad de los colaboradores se verá limitada bajo los protocolos de seguridad y distancia? Creo que es una muy interesante pregunta. ¿Qué opinas, Armando? Sí, claro. Sí va a haber cierta, más que limitarse, va a haber cierta desconfianza. Y de ahí depende de nosotros el qué tan rápido vamos a recuperar esa confianza. Pero algo que sí no va a desaparecer es la actitud de hospitalidad, la actitud de servicio, independientemente de que quizá en la empresa en donde yo establezco, donde yo trabajo, tal vez a ellos, oye, yo estoy en una recepción, antes tenía un escritorio, pero fíjate que mis jefes me dijeron que me van a poner un cristal. Bueno, tal vez la empresa consideró que por protocolos de seguridad, tanto tuyas como el huésped, es necesario hoy tener una mica o tener un cristal. Vamos a respetar esa medida, pero hay que ser muy conscientes que la actitud, independientemente de si estoy detrás de un cristal o de una mica, esa debe seguir siendo la misma. Esa no tiene por qué cambiar. Y aquí, por ejemplo, el webinar de ahorita en el que estamos, yo pudiera estar dando, o yo pudiera estar platicando y pudiera estar enojado, molesto, y ustedes lo pudieran estar percibiendo. Y están en Cancún, en Acapulco o en otro lado. Eso se percibe, independientemente de que tenga un cristal o tenga una mica que está enfrente de mí o que está entre nosotros dos. Otro ejemplo, las personas que trabajan en reservaciones o en los call centers, ellos no están viendo de frente a la persona. Entonces, ahí ya hay una barrera. No es un cristal, no es una mica, pero si esa persona que tenemos detrás del teléfono no mantiene o no desempeña su función con una actitud amable, cordial y de muy buen servicio, se va a notar del otro lado. Entonces, sí va a haber cierto distanciamiento, sí va a haber ciertas barreras que se van a imponer, repito, dependiendo ya de la infraestructura de cada empresa, dependiendo de los presupuestos de cada empresa, dependiendo de las políticas que lleguen a desarrollar en cada empresa y también de los presupuestos e intereses que perciban. Y también de lo que
sus clientes o sus huéspedes les marquen pauta. Porque si el huésped no se siente confiado al llegar digamos, un área de recepción que está todo descubierto y que me están atendiendo a menos de 1 metro de distancia y en donde estamos de tú a tú, eso tal vez me lleve a perder negocio. Entonces, ahorita es cuando se tiene que estar realizando ese plan de reapertura. Oye, a ver, para los primeros 3 meses o 6, ¿deberé poner una barrera? Sí, no. Si decimos sí, ok, ¿cuáles son mis posibles consecuencias? Para que nosotros tengamos que fortalecer para que esas consecuencias se vean aminoradas, ¿de acuerdo? Y va a haber ciertas barreras en el mundo de la hospitalidad, pero ojo, con todo y esas barreras, nuestra actitud va a pasar por encima de ellas. Correcto, muy bien, muchas gracias. Nos pregunta Mike Nava, ¿cómo nos impactará en esta nueva normalidad los factores psicosociales de nuestra gente? Ok, mucho, pero depende de cómo nosotros vamos a recibirlos cuando les llamemos de vuelta. Es decir, ahorita vamos a pensar, tenemos a nuestro personal en sus casas y están recibiendo información por todos lados. Sí. Por el internet, por el YouTube, por el Facebook, por el Twitter, por donde ustedes quieran. Y realmente la mayoría de la información es negativa o no es tan positiva como queramos. Nosotros ahorita tenemos que estar trabajando en un plan que también incluya una reorientación de todo nuestro personal cuando regrese. ¿Para qué? Para que se puedan desprender de esos conceptos que ahorita con los que estuvieron, digamos, conviviendo. Porque hemos sido bombardeados prácticamente a todas horas de que esto es lo peor, de que todo se va a acabar, de que ya nada va a ser igual. No es cierto. Y por eso empecé con los antecedentes. ¿Vamos a continuar nosotros? Sí, tendremos que hacer algunos cambios, sí, tendremos que hacer algunos ajustes, pero la vida va a continuar, el humano va a continuar, la economía va a continuar, las empresas van a continuar, los trabajos van a continuar, la hospitalidad va a continuar. Y es más, una vez que la contingencia termine, los expertos y los que se dedican a esto, algo que tienen muy presente es, lo primero que quiere hacer el huésped tradicional, lo que va a querer hacer es salir de ese confinamiento, salir de ese encierro que lo tienen y por supuesto que van a querer visitar los destinos de México. Saben que nosotros, somos confiables, somos seguros, entre comillas, ¿verdad? Sabiendo que hay temas de inseguridad en ciertas partes de la República, pero hablando de hospitalidad somos muy seguros y conscientes. Muy bien, muchas gracias, muy interesante. Dice la licenciada Mari Carmen Chan, en mi punto de vista, yo creo que todas las empresas se tienen que adaptar a la nueva normalidad, realizando los cambios necesarios para poder establecer un protocolo que nos ayude a reactivar las labores. Sí, definitivamente creo que es un cambio. VC Talento, ¿cómo podemos evaluar el estado de ánimo y afectación de los colaboradores al regresar al trabajo? No sabemos qué tan mal o bien vivieron esta cuarentena. Eso me parece muy interesante. Sí, es muy interesante y eso no nos tenemos que esperar a cuando regresen. Desde ahorita tenemos que estar en comunicación constante con ellos. Desde ahorita tenemos que buscar aquellos canales de comunicación en donde podamos precisamente identificar o percibir qué tan mal o qué tan influenciado o qué tan negativa está la mentalidad del colaborador. Esto lo tenemos que estar haciendo ahorita. Para que con base a esa información que recibamos, entonces, nosotros desarrollamos el plan de reorientación y para cuando llegue el trabajador de regreso, sepa qué es lo que le voy a decir, qué es, hacia dónde lo voy a mover o lo voy a empujar para que, digamos, para que regrese o se reactive. Pero eso lo tenemos que estar haciendo desde ahorita y tenemos que estar sondeando, por decirlo de alguna manera, cómo está su estatus, desde ya. Bien. Muchas gracias. Alex Lugo, en los bancos asignaron al personal de seguridad labores sanitarias como poner gel, voceo, avisos a personas para tomar distancia. Esto hablando un poco de la reorganización de los puestos de trabajo, ¿no?
Claro, y ahí es donde me refería que habrá algunas posiciones que tal vez van a ser como un híbrido de algo que no existe, una posición que ya se tenía, entonces quizá a esa persona le van a asignar nuevas funciones y entonces va a ser una descripción de puesto completamente diferente a lo que venía realizando. Y ojo, no por ello quiere decir que le van a pagar el doble, ¿no? Con el hecho de tener nuestro trabajo, yo creo que hoy en día ya somos muy agradecidos. Así es, de acuerdo. Ricardo Sonda nos dice, estoy convencido que hasta hace unos meses las empresas turísticas enfocaban sus objetivos en crear experiencias. A partir de la pandemia, las empresas deberán enfocarse en garantizar confianza y seguridad. De ahí la importancia de recursos humanos para que por medio de los colaboradores se genere esa confianza y seguridad. Gran tarea para los que nos dedicamos al capital humano. Sin duda alguna, pues vamos a tener que enfrentar a muchos retos, ¿no? Correcto, sí, definitivo, pero esa confianza se va a ganar gracias a la experiencia que ese colaborador viva con el gerente, con el director, con su entorno cuando regrese. Es decir, la experiencia que yo sienta, la experiencia que yo observe cuando regrese, es lo que me va a llevar a mi trabajador a sentir confianza en mi empresa, en mi equipo, en mi jefe, en mi director, porque de lo contrario no va a suceder. Entonces, la experiencia es muy importante. Las experiencias que podamos ofrecerle al colaborador, a nuestro entorno, para que cuando ellos regresen, observen que hay y se sientan confiados. ¿Sí? Porque si me enfoco más en la persona en sí y no tanto en el entorno, híjole, no se va a sentir confiado. Muy bien. Y por último, gerente de recursos humanos, ¿qué sugieres para estimular a los colaboradores por el duelo de la pérdida de ingresos, seguridad, empleo, familia, etcétera? También me parece una increíble pregunta. ¿Qué sugieres, Armando? Ok, uno, digo, yo sé que es algo muy difícil, ¿no? Y tal vez puede sonar muy cruel, pero es una realidad. Alguien puede decir, oye, yo perdí mi trabajo, estoy triste por ello, y tiene mucho derecho a sentirse decaído, a sentirse triste, a sentirse mal. O sería muy cruel y le diría, ok, yo conozco otra persona que perdió la vida. Imagínate, esa persona ya no siente nada, pero imagínate cómo se siente la familia de esa persona. Entonces, hay que valorar las cosas como son, lo que tenemos y lo que no tenemos, ¿no? Sí, es muy duro el perder un trabajo y por eso en uno de los slides venía, venía el punto del ahorro. Ahorrar no pensando en un monto económico, sino pensando en un objetivo. Y yo recuerdo, por ejemplo, cuando, voy a hacer un paréntesis, alguien podrá decir, oye Armando, es que ¿cómo puede surgir ahorrar si ni siquiera tengo trabajo? Bueno, me refiero antes de o cuando todo esto pase, debemos de estar mentalizados en el ahorro con un objetivo. Y el objetivo puede ser la próxima pandemia, mi próximo viaje, mi próxima casa, lo que ustedes quieran, pero debe tener un objetivo. No debe ser, quiero ahorrar 10,000 pesos, quiero ahorrar 1,000 pesos. Eso lo tenemos que hacer a un lado. Tenemos que ahorrar con objetivo en mente y escrito. ¿De acuerdo? De lo contrario, de nada nos sirve ahorrar. Cuando lo tenemos bien identificado, si de una u otra manera perdemos el trabajo, oye, ¿sabes qué? Me siento seguro porque ahí está mi ahorro. Y si alguien me dice, oye, es que gano 100 pesos y de los 100 pesos gasto 120, pues yo te diría, gástate 80 o gástate 95 y ve ahorrando 5 pesos. Y alguien podrá debatir y me podrá decir, oye, es que no me alcanza. Y pum, de repente se quedaron sin trabajo y entonces yo le diría, ¿cómo lo estás haciendo ahorita que no tienes trabajo? Para que si puedes, de una u otra manera, como humanos, aprendemos a sobrevivir con lo más básico, de lo básico. Entonces, una vez que todo se reactive, la parte del ahorro tiene que ser a la par de nuestro ingreso. Es decir, oye, yo recibo 10 pesos
¿Y cuánto destino a mi ahorro pensando en que mi ahorro significa casa, significa salud, significa mi familia, significa, no sé, este tipo de conceptos que van con el último slide que vimos, que van con nuestras vidas? ¿Por qué? Porque si nosotros, por muchos o pocos ingresos que tengamos, no manejamos ese concepto o no aprendemos a manejar ese concepto de ahorros, siempre vamos a vivir con la expectativa de qué va a pasar el día de mañana, cómo le voy a hacer. Entonces, tenemos que sentar unas bases de lo que yo como trabajador el día de mañana, cuando esté reactivo, primero tengo que liquidar mis deudas, porque seguramente me hice de muchas deudas. Ok, y luego ¿qué sigue? Y ojalá y en esas listas no haya, el próximo celular o X, porque, perdón, pero, y hay que ser muy crudos. Vemos a personas que dicen, oye, no me alcanza, pero en sus manos trae un aparato que cuesta 15,000 pesos. Entonces, oye, no te alcanza para un ahorro de 100 quincenales, pero sí te alcanza para cubrir un teléfono de 15,000. Y me podrán decir, oye, es que gracias a ese aparato me comunico, hago muchos trabajos. Pues, hay equipos más económicos, desde 1,000 pesos, 1,500 o hasta más. Entonces, cada quien establece sus prioridades. Y repito, es un derecho ya que cada uno tenemos. Pero si no tomamos en cuenta el objetivo de ahorrar, difícilmente vamos a poder organizar nuestras vidas, difícilmente vamos a poder desarrollar el qué hacer hacia más adelante. Y tal vez sea mi salud, tal vez sea mi familia, tal vez sea mi casa, y eso está por encima de un café en X tienda que cuesta 75 pesos, en fin, detalles como esos que si los vamos sumando poco a poco a lo largo de un mes y de un año, nos hacen una cantidad considerable. Debemos de pensar más en eso que en lo otro. Muy bien, muchas gracias. Perdón, hay un poco de ruido allá afuera, pero voy a leer rápido la información de Marcela, la pregunta. Una forma de evaluar el estado de nuestro colaborador es haciendo un wellness check con una serie de preguntas que abarquen todos los sentidos: bienestar, trabajo, alimentos, información y constante comunicación. Un control de bienestar de tus asociados es mi punto de vista. Me parece que es muy, muy interesante. Y Armando, ya para ir concluyendo, me gustaría que nos compartieras tú en tu rol de presidente de Recursos Humanos en Los Cabos, cómo se están organizando para hacerle un frente común a esta situación, porque creo que justo en este momento parte de la nueva normalidad es que estamos aprendiendo a trabajar en equipo, a apoyarnos entre nosotros, porque solos hemos visto que no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, me gustaría preguntarte a ustedes como asociación, ¿qué están haciendo para hacer un frente común, más allá de las diferencias? Gracias, sí, con gusto. Procuramos estar bien comunicados y mantenernos en constante comunicación entre todos. Por ejemplo, de manera semanal tenemos una conferencia en la cual compartimos experiencias. Lo último que estuvimos viendo el día de ayer es precisamente el lanzar una encuesta de mejores prácticas de reapertura, con el cual todos podemos contribuir con por lo menos una idea. La asociación ahorita tiene pues un número 70 participantes. Si todos decidimos poner una idea de cuando se dé la reapertura, entonces quiere decir que vamos a tener un glosario de 70 nuevas buenas prácticas para cuando todo se reabra. Ese es algo en lo que estamos trabajando. Y en la medida en que contribuyamos, obviamente nos ayudamos más. Otro frente que estamos haciendo es el trabajar como destino en una certificación de punto limpio para que todos tengamos un estándar, digamos, básico de las cosas que vamos a hacer en las cuestiones de higiene y de sanitización. Eso nos va a permitir que cuando se hable de Los Cabos, se diga que todos entendemos o hablamos el mismo idioma
en la parte de higiene. Esa es una de las tantas cosas que estamos realizando. Pues muy bien, muchas gracias. Es importante para nosotros saber eso porque creo que la unión en efecto hace la fuerza y creo que ahorita tanto como proveedores, como hoteles, como gobierno, en todos los niveles de gobierno necesitamos estar juntos para sacar adelante no solo los destinos turísticos, sino en general todo nuestro país. Y que bueno, pues en la medida que la economía mejore en un área, seguramente le va a afectar de manera benéfica a todo nuestro país. Pues muchas gracias, Armando. Nosotros estamos convencidos también que haciendo un frente común, que participando en lo que podamos, vamos a hacer más fuerte nuestro destino. Estamos preparándonos muy bien, al igual que Los Cabos en Cancún y seguramente en todos los destinos que nos visitan, para hacer un frente común, darle seguridad a nuestros turistas y que vengan, porque realmente los estamos esperando. Les agradezco mucho, Armando, muchas gracias. Este webinar ha sido grabado y va a estar tanto en nuestra plataforma de YouTube, que es Business Concept Academy, y también en nuestro Facebook, que es Business Concept, para que puedan ustedes tenerlo, si es que lo quieren también compartir, creo que es muy importante. Y les agradezco a todos ustedes. El día de mañana tenemos un tema muy importante. Para los que quieran venir, tráiganse por favor su computadora y aparte un celular, porque vamos a hacer una dinámica ahí muy interesante. Vamos a hablar de la capacitación en esta nueva modernidad, que es totalmente para la generación X y más grande, todavía nos cuesta trabajo, pero nos tenemos que adaptar. Agradezco mucho su participación en este foro y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias, Armando. Mi respeto. Muchísimas gracias, con todo gusto. Y gracias a todos los demás. Gracias, que tengan una excelente tarde. Business Concept. Gracias, nos vemos. Hasta luego. Bye. Bye.